Buenas tardes, compis. Vamos con el tema 10, que ya sabéis que en el libro sería el tema 11. Pero bueno, pues vamos allá. Estereotipos. Introducción. El primer autor que utilizó el concepto de estereotipo fue Walter Lippmann en 1922, un periodista que tomó el término del molde que utilizan los tipógrafos para reproducir una y otra vez las mismas imágenes o caracteres de imprenta. Con esta analogía pretendía hacer hincapié en el modo en que se reproducen las imágenes y creencias que la sociedad tiene sobre determinados grupos sociales, a base de repetirlas una y otra vez. Intentaba denunciar el riesgo de etiquetar a las personas sobre los estereotipos, alertando del peligro de que se considere que son diferentes al resto. En ese momento, la imagen negativa de los negros en Estados Unidos se fundamentaba en características innatas, lo que permitía una justificación de la situación social en que vivía. Nociones básicas en el estudio de los estereotipos. Los términos prejuicio, discriminación y estereotipo están estrechamente relacionados, aunque en psicología social se diferencian. La actitud se basa en tres tipos de componentes: el cognitivo, que lo constituyen los estereotipos que se mantienen sobre un grupo; el afectivo, que son las emociones suscitadas por el grupo; y el conductual, que es la discriminación dirigida a sus miembros. Los estereotipos sociales son creencias sobre las características que poseen un conjunto de personas derivadas de su pertenencia a un determinado grupo o categoría social. Henry Tagfel define los estereotipos como imágenes mentales muy simplificadas sobre personas o grupos, considerando que hay un consenso social y cultural. Los estereotipos pueden expresarse como las creencias culturales sobre las características de los miembros de un grupo o como las opiniones personales sobre esas características. Las creencias y expectativas sobre los atributos de los miembros del grupo están relacionadas entre sí, constituyendo una especie de teorías ingenuas que guían la conducta. Estas características que constituyen el esquema de un grupo tienen connotaciones evaluativas, con valencia positiva, negativa o neutra. El concepto de estereotipia se utiliza para referirse al grado o intensidad con que una persona asume esas creencias estereotipadas. ¿Hasta qué punto refleja la realidad los estereotipos? Esta cuestión no tiene ningún interés para los investigadores porque 1. Sería imposible comprobar cuántos miembros del grupo coinciden con esos atributos y 2. Tratar a cualquier individuo como si fuera una representación de su grupo nunca puede ser exacto. Es imposible que una persona sea similar en todas las facetas a la imagen del estereotipo. Los estereotipos son imágenes mentales sesgadas y poco veraces. Procesos implicados en la formación y el mantenimiento de los estereotipos. Los estereotipos se aprenden, mantienen y modifican mediante el proceso de socialización. Desde edades muy tempranas ya existe la asociación entre categorías sociales y determinadas características. Este proceso se deriva de la categorización. Objetos, personas, las creencias compartidas en una cultura se adquieren a través de los agentes socializadores, la familia, la escuela. Las creencias estereotipadas son una consecuencia del proceso psicológico básico de categorización social. Por tanto, hay que puntualizar que categorizar y estereotipar no son lo mismo. Si bien es necesario que se dé un proceso de categorización para que afloren los estereotipos, estos no son una mera clasificación de personas, sino que incorporan expectativas sobre cómo son o cómo se comportan los miembros de un grupo y están mediados por el contexto social y las relaciones interpersonales. ¿Por qué categorizamos la realidad de la forma en que lo hacemos? Nos solemos fijar en rasgos externos de los demás para clasificarlos en alguna y extraer las inferencias que nos permita decidir cómo comportarnos con esa persona. La categorización social es un proceso cognitivo automático. Los psicólogos evolucionistas sostienen que nuestra capacidad para categorizar resultó útil a nuestros ancestros para la supervivencia y reproducción. La cooperación era vital y poder discriminar rápidamente entre amigo o enemigo podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Las personas tendemos a hacer categorizaciones sociales en relación a las características que hayan aportado información relevante para la eficacia biológica inclusiva, como la edad, el sexo o la pertenencia grupal. Los psicólogos evolucionistas sostienen que los procesos cognitivos que se activan al categorizar a alguien como miembro del exogrupo dan lugar a percepciones globales abstractas y negativas,
pero los procesos que se activan al categorizar miembros del endogrupo son más complejos porque discriminamos en función de su potencial para contribuir a la eficacia biológica. Por ello, la visión hacia el endogrupo no es tan homogénea como hacia el exogrupo, lo que provoca mayor variedad de conductas con los miembros del mismo grupo, ya sean cooperativas o prosociales o competitivas y agresivas. Los programas cognitivos para categorizar son flexibles y sensibles al contexto. La forma en que vemos a los otros puede variar de hoy a mañana. En el que es nuestro amigo, tal vez mañana sea nuestro enemigo. El proceso de categorización acentúa la similitud de los elementos de una categoría y las diferencias entre categorías. Por ejemplo, todos los andaluces son alegres, acentuación de un rasgo común, o todos los alemanes son más trabajadores que los españoles, acentuación de una diferencia. Dentro de un grupo se exagera la homogeneidad y entre grupos se exageran las diferencias. Hay una tendencia a percibir a los miembros de otro grupo más homogéneos que a los del grupo propio. Este sesgo de homogeneidad exogrupal se acentúa en grupos poco familiares, de los que se tiene una imagen abstracta basada en esquemas y no en ejemplares. Una explicación cognitiva es que a los miembros de un exogrupo no los conocemos directamente, sino por aprendizaje cultural indirecto. El esencialismo es otro sesgo que consiste en la tendencia a percibir las categorías sociales como naturales, como hacemos con las plantas y los animales. Rothbard y Taylor, 1992, nos dicen que el esencialismo se aplica más fácilmente en función de claves físicas como sexo, etnia o edad, de manera que se puedan explicar sobre bases biológicas. Los estereotipos suelen ser estructuras cognitivas bastante rígidas porque se presta más atención a lo que confirma ese modelo que a lo que resulta incongruente, a no ser que la incongruencia sea demasiado notable. El sesgo de correlación ilusoria consiste en sobreestimar el grado en el que se relacionan dos sucesos o características. Por lo general, esta relación se establece entre miembros de grupos con bajo estatus o minoritarios y en conductas infrecuentes y negativas. Por ejemplo, los inmigrantes roban. Con frecuencia, en los medios de comunicación aparecen esas asociaciones, lo que contribuye a que se asignen estas características negativas a todos sus miembros. Además, tenemos la tendencia de reinterpretar la información inconsistente. Por ejemplo, si tenemos el estereotipo de profesor universitario distante, cuando conozcamos a uno cercano lo atribuiremos a alguna causa personal u otras circunstancias, pero difícilmente modificaremos el estereotipo. Así, incluimos al que no encaja en un subtipo porque no se ajusta al estereotipo convencional. Por ejemplo, es probable que a Barack Obama se le haya incluido en un subtipo de afroamericano, culto y competente. Al clasificar a las personas se utilizan categorías: edad, etnia, sexo. Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Sexo, hombre, etnia afroamericano, profesión, presidente, nacionalidad estadounidense. Si categorizamos a una persona como mujer, negra y médico, no se aplicarán las mismas características que a una mujer blanca y médico. Por ejemplo, en periodos de guerra se suele exacerbar el estereotipo negativo del enemigo, lo que cohesiona al endogrupo y justifica la lucha. Si posteriormente esos países se hacen aliados, los gobiernos estarán interesados en cambiar el estereotipo resaltando las cualidades positivas del exogrupo. Los estereotipos no se mantienen igual a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las mujeres han ido adquiriendo estatus de igualdad al compararse con los hombres, y los afroamericanos son menos discriminados en Estados Unidos desde la Declaración de los Derechos Civiles. El esquema previo que conforma el estereotipo guía el comportamiento. Si un profesor cree que los inmigrantes poseen un nivel escolar más bajo que los españoles, se comportarán de modo diferente, lo que origina que estos alumnos tengan menor rendimiento y se producirá la profecía autocumplida. Los estereotipos son una base para la discriminación y sirven para justificarla. Funcionan a nivel explícito e implícito. Pueden actuar como creencias de las que no somos conscientes y una vez activados determinan el comportamiento manifiesto, así que este carácter inconsciente no los hace fácilmente identificables. En investigaciones se ha demostrado que los estereotipos implícitos predicen mejor las expresiones sutiles de prejuicio que las medidas explícitas obtenidas a través de autoinformes. La medida de los estereotipos.
La medida de los estereotipos tiene como fin evaluar el contenido cultural de los estereotipos o el grado de estereotipia de los individuos. Se suele emplear estereotipia como sinónimo de estereotipo, pero son conceptos diferentes. El contenido de los estereotipos se refiere a las creencias compartidas en una cultura. La estereotipia describe el grado en que una persona aplica las creencias compartidas. Cuando el objetivo es comprobar el contenido de los estereotipos sobre un grupo, se hallan los atributos que se aplican mucho a ese grupo. Sin embargo, la medición de la estereotipia requiere que se analice hasta qué punto cada persona suscribe el contenido de los estereotipos. Se han desarrollado varias técnicas que vamos a ver a continuación. Primero, la lista de adjetivos de Katz y Braley 1933, que pidieron a varios estudiantes que seleccionaran de una lista de 84 adjetivos los que consideran más típicos de 10 grupos: estadounidenses de origen europeo, estadounidenses de origen africano, alemanes, ingleses. El resultado del estudio permitió comprobar que el contenido del estereotipo de los estadounidenses blancos, trabajadores, inteligentes y materialistas era más positivo que el de los negros, holgazanes y supersticiosos. Las listas de adjetivos se obtienen a partir de estudios previos de respuesta abierta, para que las características no estén sesgadas por las creencias previas de los investigadores. Sangrador, 1996, tomó una muestra española de 2.500 personas distribuidas proporcionalmente por comunidades autónomas. Elaboró una lista de 80 adjetivos y pidió a los entrevistados que eligieran 5 que consideraran típicos de cada uno de los grupos: andaluces, aragoneses, castellanos, catalanes, gallegos, madrileños, valencianos, vascos, españoles y europeos. En el estudio se opta por una medida denominada saliencia transversal, que consiste en una comparación transversal, a través de todos los grupos analizados, de la frecuencia con la que cada adjetivo se aplica a los diferentes grupos étnicos del estudio. La máxima saliencia transversal se asigna a aquellos rasgos cuya frecuencia de atribución ha sido máxima para uno de ellos. Muchas personas lo eligen para uno de los grupos y pocas para los otros. Se puede observar en el resultado que, por ejemplo, el estereotipo de los andaluces tiene muchos rasgos distintivos y el de los valencianos ninguno. Una vez conocidos los atributos del estereotipo, se mide la estereotipia de cada persona. Estimación de porcentajes. Consiste en pedir a los participantes que indiquen el porcentaje de individuos del grupo en cuestión que posee cada atributo. Fue sugerido por Brigham en 1971. Tiene un doble objetivo: comprobar hasta qué punto un rasgo se considera estereotípico a través del cálculo de un índice que permita analizar las creencias compartidas sobre la asignación de un atributo, y medir el grado de estereotipia. Supongamos que el contenido del estereotipo sobre un grupo incluye limpios e introvertidos. Una persona señala que el 80% de los miembros del grupo son limpios y el 75% introvertidos. Otra señala que el 30% son introvertidos y el 40% limpios. De esta forma se puede medir de forma escalar, rango de 0 a 100, hasta qué punto cada persona suscribe el estereotipo. Razón diagnóstica. Permite predecir la probabilidad de asignar una característica más a un grupo que a otro. Se calcula dividiendo el porcentaje asignado a los miembros de un grupo que se estereotipa, numerador de la razón, por el porcentaje que se asigna a la población en general o el grupo en el que se compara, el denominador. Ejemplo: determinar mediante razón diagnóstica si el rasgo religiosos es estereotípico de los marroquíes. Se le asigna el 75% y a la población general el 50%. Si la razón es superior a 1, la característica es importante para representar al grupo. Si la razón es inferior a 1, ese atributo no representa al grupo. Si se cree que la proporción de hombres que posee un rasgo es el doble que el de las mujeres, en ausencia de otros datos específicos de una persona, la probabilidad de que se le asigne más esa característica a un hombre que a una mujer será el doble en cualquier contexto. Lo importante es en qué proporción se asigna más una característica en comparación con la que se asigna al otro grupo. Esta técnica permite obtener una medida individual de estereotipia a partir de la suma de las razones diagnósticas de los diferentes rasgos estereotipados. Se trata de medir en qué proporción cada persona asigna más esos atributos al grupo estereotipado que a otro.
En resumen, cuando el objetivo es medir la estereotipia, la medida tiene que recoger la variable entre las personas que estereotipan y las que no, y por tanto es necesario conocer previamente el contenido de esos estereotipos. Otras medidas de estereotipia. Gardner, 1973, propuso el diferencial semántico para valorar el contenido de estereotipos, así como para medir diferencias individuales. Se considera que un rasgo forma parte del estereotipo cuando la media de las puntuaciones asignadas se desvía significativamente de la media teórica. Ejemplo: se ha evaluado a los alemanes en una serie de rasgos de 1 a 7. Las puntuaciones son: amistosos hostiles 4, trabajadores perezosos 1, ordenados desordenados 2. Lo que quiere decir que el estereotipo de los alemanes incluye trabajadores y ordenados, ya que son los más polarizados, puntuaciones más extremas, mientras que amistosos no forma parte del estereotipo, ya que se sitúa en la media teórica. Si queremos utilizar el diferencial semántico para medir diferencias individuales, podemos calcular un índice de estereotipia individual, sumando las puntuaciones en las escalas que definen el estereotipo. Por ejemplo, una persona otorga las puntuaciones 4, 1 y 2 y la otra 6, 2 y 3. El estereotipo de la primera persona, vamos a suponer de nuevo sobre los alemanes, suma 7 y el de la segunda 11. Así se pueden calcular las diferencias entre ambas personas. El priming y el IAT, test de asociaciones implícitas, se han empleado en estudios sobre estereotipos de grupos raciales, edad, género y estatus. En Estados Unidos, Wintenbrink, 2001, encontró que tras activar subliminalmente la palabra negro, los participantes blancos reconocían más rápidamente palabras relativas al estereotipo. Atlético, agresivo. Esto indica que existe activación automática más acusada en personas más racistas. Blair y Banaji, 1996, comprobaron que los estereotipos de género se activan cuando se primaban y que los efectos de la estereotipia producida por el priming se reducían o desaparecían cuando se suscitaban aspectos relacionados con la desconfirmación de esos estereotipos. Funciones de los estereotipos. Los estereotipos no solo reflejan las situaciones sociales, sino que sirven para explicarlas, contribuyendo a configurar la realidad social. Tajfel, en 1981, afirma que el funcionamiento y uso de los estereotipos se pueden estructurar en dos bloques. Las funciones individuales o psicológicas, donde destacan la función cognitiva asociada al proceso de categorización y la función motivacional, orientada a la defensa y protección del sistema de valores de la persona, y las funciones sociales, que son las que generan diferencias en la valoración de unos grupos con respecto a otros, que se aplican al categorizar en el endogrupo y el exogrupo, la contribución de los estereotipos a la creación y mantenimiento de una ideología que permite explicar y justificar las acciones hacia determinados grupos, guerra, conducta discriminatoria. Así, a pesar de que los sesgos se originan, pueden llevar a percepciones erróneas. Los estereotipos nos aportan información sobre la conducta esperada de una persona, en contextos diferentes en función de su pertenencia grupal, con el consiguiente ahorro de esfuerzo cognitivo. Es decir, son útiles pero no exactos. Su uso puede ser o no prejuicioso. Se puede decir que los estereotipos cumplen una función motivacional, ya que su contenido puede contribuir a mantener los valores de la persona relacionados con diferencias sociales. Por ejemplo, un racista podría justificar que haya más blancos en puestos importantes. Una de las funciones sociales de los estereotipos es valorar diferencialmente a los miembros del endogrupo y el exogrupo, provocando favoritismo endogrupal. La justificación de la discriminación hacia los otros se relaciona con una búsqueda de identidad social positiva, que afecta a la propia identidad social. De ahí sus consecuencias motivacionales que influyen además en la autoestima. El carácter compartido de los estereotipos sirve para explicar acontecimientos sociales, cómo actúan los grupos, por qué lo hacen, cómo se conforma y mantiene la estructura social, las guerras, el terrorismo, etc., basados en la discriminación y el desprecio por grupos, constituyen un triste ejemplo de la función de justificación de la discriminación. La amenaza del estereotipo se refiere al hecho de que el rendimiento de una persona que pertenece a un grupo negativamente estereotipado se ve afectado cuando es consciente de los prejuicios asociados. Estas personas se sienten amenazadas porque su rendimiento pueda confirmar ese estereotipo. La explicación de este fenómeno se basa en procesos psicológicos que pueden ocasionar el fracaso en la tarea.
Soy mujer, negra y pobre, luego se me dan mal las tareas intelectuales. No es lo mismo si un chico suspende un examen de mates que si lo suspende una chica. En los chicos suele achacarse a falta de esfuerzo y en las chicas a que se les dan mal las matemáticas. Esto provoca un descenso real del rendimiento y una falta de interés de las chicas. Este proceso se produce cuando se hace saliente la pertenencia grupal, la persona se identifica con el grupo y al grupo se le describe como poco competente. Es un fenómeno que se llama amenaza del estereotipo. En estudios se ha mostrado cómo las personas rinden mal en una tarea cuando se hace saliente su pertenencia a un grupo estigmatizado, pero si las condiciones desaparecen, rinden igual que los demás. Nadie está libre de esta amenaza, porque todo es cuestión de dar con las circunstancias apropiadas. Puede afectar en tareas intelectuales a los negros, a las mujeres y latinos en matemáticas, a los hombres en sensibilidad emocional, a los blancos en pruebas atléticas. Depende de la categoría que se saque a relucir y de con quién se haga la comparación. No se trata de una reducción del esfuerzo para afrontar la tarea ni de que haya presiones externas, sino que es una combinación de factores cognitivos y motivacionales. Se da un descenso en las expectativas de eficacia. Se produce un incremento de ansiedad y estrés ante la posibilidad de confirmar el estereotipo. Las personas se dedican a no fallar y no a la tarea en sí. Intentan reprimir o negar las emociones para no evidenciarse. Todo esto supone un gran consumo de recursos cognitivos que no se pueden invertir en la tarea en sí. Ocurren situaciones reales desde edades muy tempranas y el contexto escolar es propicio. Se han propuesto las siguientes soluciones. Inculcar que la inteligencia no es fija, sino maleable. Presentar las pruebas académicas de forma que no hagan salientes las diferencias grupales. Poner énfasis en la capacidad de todos los alumnos para mejorar. Activar en los miembros del grupo estigmatizado su pertenencia a una categoría no negativa, por ejemplo, pertenecer al centro. Fomentar las oportunidades de contacto y amistades entre los grupos. El control social es una función de los estereotipos, los cuales describen cómo son y se comportan los individuos de un grupo, de manera que marcan lo que es normativo, ejerciendo presión implícita en el grupo estereotipado para que los individuos se ajusten a las expectativas. Prescribe cómo deben ser y comportarse los miembros del grupo, de manera que ejercen presión explícita y pueden dar lugar a sanciones si la persona actúa de forma contraestereotípica. De esta manera, los estereotipos refuerzan el poder de unos grupos sobre otros. Existe una interacción entre el estatus de poder y la manera de estereotipar. Las personas que carecen de poder prestan más atención a las características individuales para formarse impresiones precisas. Las personas que ejercen el poder se basan en el esquema general de los estereotipos. Este fenómeno se relaciona con la necesidad de sentirse competentes en la interacción con los demás. Motivo básico de control. La teoría de la justificación del sistema, Jost y Banagy, 1994, aborda la importancia de los estereotipos en las ideologías que sostienen un sistema social basado en las desigualdades. Los estereotipos mantienen el orden social, lo justifican y lo reproducen. Por ejemplo, la ideología basada en que cada persona tiene lo que se merece contribuye a mantener un orden social injusto con importantes diferencias de clase. La causa de las actuales diferencias en roles entre hombres y mujeres son los estereotipos de género, ya que sirven para justificar esas diferencias. Puesto que las mujeres son más cariñosas, deben cuidar a niños y enfermos. Puesto que los hombres son más agresivos y competitivos, deben trabajar fuera de casa y ocupar puestos de dirección. Los grupos en desventaja también sostienen los estereotipos, que son estructuras cognitivas socialmente compartidas y culturalmente aceptadas, influyendo de manera automática e inconsciente en la conducta. Esto explicaría cómo personas que pertenecen a grupos estereotipados, aunque los mismos estereotipos les perjudiquen, los suscriben y los aplican a otros miembros de su grupo, incluso a ellos mismos. La teoría de la justificación del sistema aborda el tema de fondo de verdad, negando que los estereotipos sean verdaderos en su origen, pero acaban siendo ciertos porque las personas se conforman con lo que los demás esperan y actúan de forma que terminan confirmándolos, profecía autocumplida. Pero no todos los estereotipos encajan en esta teoría, sino los que tienen que ver con situaciones de orden social y diferencias de poder. El modelo del contenido de los estereotipos. Susan Fiske y su equipo han iniciado una línea de investigación en torno al contenido de los estereotipos.
basada en el postulado de que las creencias estereotipadas sobre un grupo se fundamentan en las relaciones estructurales que mantienen los grupos. Según el modelo del contenido de los estereotipos propuesto por estos autores, las creencias estereotipadas pueden agruparse en torno a dos dimensiones. A. La competencia o capacidad instrumental, que incluye características asociadas a la inteligencia, la habilidad para alcanzar metas o la racionalidad, y B. La cordialidad, en la que se agrupa lo referido a la amabilidad, honestidad, simpatía o sinceridad. La competencia y la cordialidad reflejan las dos dimensiones clásicas de los estereotipos de género, instrumental agente y expresivo comunal. Y la competencia y cordialidad se combina en competente y cordial, competente y frío, incompetente y cordial, incompetente y frío. Fiske y colaboradores comprobaron empíricamente que los grupos se perciben como más competentes si tienen alto estatus y poder, y como más incompetentes si los tienen bajos. Los grupos se perciben como cordiales si cooperan con nuestro grupo, o si no compiten con él por los recursos, y como fríos si compiten. Los 4 tipos de exogrupos, que sería una combinación del estatus y la competitividad y las formas de prejuicio correspondientes en función de la percepción de cordialidad y competencias adaptados. Si tenemos una cordialidad alta y una competencia baja, sería el prejuicio paternalista, que es bajo estatus y no competitivos, compasión y simpatía, y serían las personas mayores, personas con discapacidad o las amas de casa. Si tienen una cordialidad alta y una competencia alta, sería admiración, alto estatus, no competitivos, orgullo, admiración, sería el endogrupo y los grupos aliados. Si la cordialidad es baja y la competencia es baja, sería prejuicio despectivo, que sería bajo estatus, competitivos, desprecio, aversión, ira, resentimiento, receptores de ayudas sociales, pobres. Si tiene cordialidad baja y competencia alta, pues sería el prejuicio envidioso. Tienen alto estatus, son competitivos, crean envidia y celos, y serían los asiáticos, judíos ricos y feministas. El estatus y la competitividad, así como las percepciones de cordialidad y competencia, determinan el tipo de emoción que los grupos suscitan. Así, se puede predecir qué tipo de emociones incitará a cada grupo y el tipo de prejuicio que inducen. En muestras españolas se ha encontrado que la activación de competencia y cordialidad se produce automáticamente en relación con el poder y los estereotipos de género. Resumen de los resultados obtenidos en la investigación utilizando el modelo del contenido de los estereotipos. Los grupos estudiados se agrupan según las dimensiones de competencia y cordialidad. La mayoría de los grupos son valorados más alto en una dimensión que en la otra, es decir, existe un estereotipo mixto sobre ellos. Existe una relación positiva entre estatus percibido y competencia y negativa entre competitividad y cordialidad. La mayoría de los grupos de alto estatus y competitivos se valoran como competentes pero fríos, por ejemplo, los asiáticos en Estados Unidos, a los que se les considera muy competentes pero poco afectivos y sociables. Existe una relación negativa entre las dos dimensiones de los estereotipos, cordialidad y competencia. La mayoría de los grupos con alta cordialidad se valora como incompetentes, por ejemplo, las amas de casa. En función del estatus y del grado de competitividad que se percibe en un grupo, el tipo de emociones y de prejuicio hacia los miembros de ese grupo varían. Por ejemplo, percibir que un grupo compite con el otro genera emociones ambivalentes hacia sus miembros. Por ejemplo, envidia, cuando se los considera de alto estatus, prejuicio envidioso, o negativas, por ejemplo, desprecio, cuando se los considera de bajo estatus, que sería un prejuicio despectivo. Los estereotipos de género. Definición y componentes. El conjunto de creencias compartidas socialmente sobre hombres y mujeres que se aplica a todos los miembros de cada grupo es lo que se conoce como estereotipos de género. Por ejemplo, las mujeres son emocionales, débiles y comprensivas, y los hombres son ambiciosos, agresivos y egoístas. En investigación sobre género, lo relacionado con la dimensión femenina se denomina expresivo o comunal, y lo relacionado con la dimensión masculina, instrumental o agente. La distinción surge de Parsons y Bales, 1955, entre las orientaciones de rol instrumental y expresivo. El rol instrumental hace referencia a los comportamientos dirigidos a la productividad, eficacia, autonomía, independencia y competición para el logro de tareas, que es masculino.
y la orientación expresiva se refiere a los factores afectivo, emocional y relacional, así como al mantenimiento de la cohesión grupal, femenino. Cady y Coles, 2008, señalan que la comunión se relaciona con la cordialidad, pero la agencia no se relaciona tanto con la competencia. La agencia se refiere a la realización eficaz de una acción, la competencia alude a las habilidades. El estudio de los estereotipos de género se inició en los 70. Rosenkrantz, Vogel, B. Broverman y Broverman solicitaron a un grupo de estudiantes que indicaran 5 características descriptivas de una mujer típica y 5 que describieran lo que para la mayoría es una mujer típica. Luego hicieron lo mismo con hombres típicos. Se obtuvieron 122 adjetivos bipolares. En una segunda fase, los estudiantes debían indicar el grado en que cada adjetivo era aplicable a un hombre típico o a una mujer típica, y así mismo. Resultaron 41 atributos característicos, 29 para hombres, agresivo e independiente, y 12 para mujeres, preocupada por los sentimientos de otros, necesidad de protección. Deux y Lewis, 1984, investigaron los componentes que las personas utilizan para diferenciar a hombres y mujeres, comprobando que no solo se refieren a rasgos, sino también a roles, ocupaciones y características físicas. Los estereotipos de rasgo hacen referencia a la personalidad, mujeres emocionales, hombres agresivos. Los estereotipos de rol incluyen funciones apropiadas para cada género, mujeres cuidado de los hijos, hombres papel de líder. Los estereotipos de ocupaciones, como maestras o peluqueras para mujeres, piloto o mecánico para hombres. También hay características físicas estereotipadas, como voz suave para mujeres y fortaleza física para hombres. Cada componente es independiente, pero a la vez extiende sus juicios a los otros, ya que una vez asignada la etiqueta de género realizamos inferencias sobre apariencias, rasgos, etc., porque tratamos de mantener una consistencia entre ellos. Por ejemplo, nos dicen que un hombre se encarga de las tareas domésticas y del cuidado de sus hijos. Entonces lo describiremos como emocional y sensible. Pero si nos dicen que una mujer es ejecutiva, la describiremos como competitiva y fría. Dentro de los estereotipos hay subtipos, como mujeres tradicionales o independientes o deportistas, y hombres atléticos u obreros o ejecutivos. Las características de la situación hacen que se usen unos rasgos u otros. Por ejemplo, en un contexto profesional, una mujer directiva se percibe menos competente si es atractiva, pero el atractivo no influye si es recepcionista. Igual que si una mujer acaba de ser madre, se la considera menos competente para trabajar, pero no a un hombre que acaba de ser padre. Estudios sobre los estereotipos de género en muestras representativas de la población española. López Sáez y Morales, en 1995, hicieron un estudio con la población española. Los resultados indicaron la existencia de estereotipos en los rasgos. Por ejemplo, mujeres tiernas, amantes de los niños, hombres líderes, amantes del peligro. También se encontraron diferencias en el grado de estereotipo de rol. Las mujeres debían dedicarse a las tareas domésticas y los hombres al trabajo fuera de casa. Se puso de manifiesto que las personas con más edad, con menor nivel educativo y habitantes de ciudades pequeñas, hombres, mostraron mayor tendencia a considerar que mujeres y hombres deben realizar diferentes actividades, pero no asignaban en mayor o menor medida unos rasgos a uno u otro género. Se compararon los datos con los de 2001. Se vio que los estereotipos de rasgos no se han modificado, pero con respecto a los roles se encontró un descenso en la estereotipia, más acusado en el componente de rol laboral y familiar. La dimensión descriptiva y prescriptiva de los estereotipos de género y sus funciones. Cuando nos referimos a las características que se asocian a hombres y mujeres, hacemos alusión a la dimensión descriptiva de los estereotipos. Sin embargo, la dimensión prescriptiva tiene un carácter normativo, cómo deben comportarse los hombres y mujeres. Los estereotipos de género son más normativos que otros y la transgresión puede dar lugar a sanciones sociales. Según Burgess y Bórgida, 1999, el componente descriptivo tiene una función cognitiva de categorización. Actúa organizando y estructurando el flujo de información. Así se simplifica el procesamiento de la información mediante la representación esquemática de la realidad. Pero el componente prescriptivo se relaciona con intereses motivacionales, por lo que puede servir para justificar y reforzar el sistema de valores sexista, statu quo, y para mantener la estructura de poder, recompensando a los que se conforman con roles tradicionales y sancionando a los que violan las prescripciones.
Las dos dimensiones de los estereotipos de género dan lugar a discriminación. Los aspectos descriptivos son automáticos, discriminación fría, y los prescriptivos son conscientes, intencionados, basados en emociones negativas hostiles, discriminación caliente. Así se llega, por ejemplo, al acoso sexual. La discriminación procedente del componente prescriptivo es más fácil de detectar que la del componente descriptivo, porque la primera es más explícita. Huizy, 1984, comprobó que en trabajos científicos se valora más que el autor sea hombre. El no asociar a la mujer con la dimensión de competencia, instrumental agente, y sí con la afectiva, expresivo comunal, sirve para justificar la ausencia de mujeres en posiciones de poder. Con el paso de los años, han ido aumentando los rasgos masculinos o instrumentales asignados a mujeres, manteniéndose los femeninos o expresivos, pero los hombres se siguen definiendo con características instrumentales. Y pues ya estaría todo. Este sería el tema de los estereotipos. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.